Nos encontramos con el ex congresista Wilder Calderón Castro. Como ustedes saben, seguimos viviendo la ruta de la crisis política en el Congreso, que se supone es el seno de la democracia en nuestro país. Y como ex congresista nos obliga a entrevistarlo por varias razones. Una de ellas, la principal, es que él pertenece a un partido político tradicional, no cambió de camiseta, y creo que es importante que el pueblo sepa que los hombres que no cambian de partido tienen que ser escuchados. Doctor Wilder Calderón, muy buenos días, estamos aquí en la ciudad de Lima, en su despacho privado. ¿Qué reflexión le merece ya? Porque todos los estamentos del Estado peruano supuestamente están en un proceso de crisis o en un proceso de corrupción. No sé cómo llamarlo, porque todo el mundo toca este tema. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Antes que reflexión, hay que expresar preocupación, porque la reflexión nos conlleva a hacer divagación, disquisición, pero la preocupación es puntual, es tangible. Hay que hacer afirmaciones conceptuales aquí. El Perú, en las actuales circunstancias, se encuentra en el proceso del inicio de una crisis económica y en el proceso de una crisis política. La crisis económica, vemos nosotros que el Perú ha dejado de crecer los guarismos que nos podrían garantizar que el Estado tenga los recursos económicos correspondientes para generar desarrollo y progreso por un lado, y por otro lado los recursos económicos para luchar contra la pobreza. Tenemos una economía bajo piloto automático, tenemos una economía con la paralización del aparato estatal. En caso de Ancash no llegamos ni al 50% de la ejecución del presupuesto. Tenemos la inversión privada paralizada por muchos factores y no hay una preocupación del gobierno de acelerar este tema. Y por otro lado, hay un gran desprestigio de la clase política. El día de ayer había un terremoto en los medios de comunicación Con esto de cuando se denuncia de que el organismo principal del Estado, que nombra a los jueces, encarna también la corrupción, la componenda. Pero yo quisiera analizar con usted, doctor Wilder Calderón, lo siguiente. Usted siempre habla de valores, de axiología, y eso es verdad. Los valores están, en una democracia los valores priman. Pero mire, el presidente Putin en Rusia es un hombre supermillonario y gobierna muy bien Rusia, ahí nadie lo cuestiona, nadie cuestiona su riqueza ni su fortuna. Igual en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que interviene, que usa la CIA. Putin es producto de la KGB, incluso se habló de que Putin ayudó a ser presidente a este señor Donald Trump. Si hablamos de valores en la política, usted se da cuenta que el mundo en la política no tiene valores, el mundo en la política tiene intereses, y hay que entenderlo así. Pero aquí hay un tema. Si porque Juancito se equivoca o delinque, no obliga a ese referente a aceptar que todos en la sociedad definitivamente delinquen. Yo he afirmado permanentemente el concepto que primero son los principios y después los principios todo. Los malos ejemplos en el mundo o en la sociedad no son un buen referente para la paz social, la armonía y la concordia en sistemas democráticos para el futuro. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Un país sin valores, sin un ordenamiento democrático no funciona, se va a la quiebra. Pero ese es el Perú, siempre hablamos los medios de comunicación que el Perú siempre está en crisis. Pero el tema es aquí, si bien es cierto, ha existido, yo sostengo la tesis que a través de todo el proceso histórico ha existido la corrupción. Si no, basta leer a González Prada cuando hace su gran denuncia. El Perú es donde pone el dedo, salta la pus. Bueno, ha habido todo este proceso, pero el tema es cuando comenzamos a detener esa tendencia.
Esa es la pregunta. ¿Qué generación es la que debe de detener esa tendencia? Y yo soy entre los humildes ciudadanos que ingresó a la política y de la política no sacó un solo centavo, porque nunca le pedí un favor al alcalde, al ministro, ni a ninguna autoridad del Estado, porque mi misión fue de servicio. Es que hay que cambiar el chip a la población, pero que los electores vean quiénes efectivamente tienen no solamente desarrollo cognitivo, experiencia, y tienen autoridad moral, que van al Estado a servir. Yo con esta autoridad moral que tengo, yo indico que las futuras generaciones y los votantes en estos procesos electorales tienen la gran responsabilidad de iniciar este gran cambio, que no voten por la prebenda, no voten por el regalo o por la cara bonita, sino definitivamente por las características de carácter axiológico, científico que encarna el candidato. Doctor Calderón, los medios de comunicación en el Perú, la gran prensa, esto se conoce ya desde varios años, son los que dominan el escenario para las elecciones. En algún momento dado lo han hecho. Hoy en día, gracias a Dios, existe la magia del Facebook, de las redes sociales. Es justamente el canal donde nos estamos comunicando con el pueblo. Antes no había eso. El 80% de la gran prensa estaba en manos del Grupo Comercio. Está en manos del Grupo Comercio. Y entonces el Trome y todos los diarios llevan aguas para sus molinos. Hoy en día, como repito, esta es la gran alternativa y por eso estamos aquí. Usted ha sido congresista y suponemos pretende serlo nuevamente porque además es su derecho. Y en eso no creo que nadie tiene por qué oponerse, pero ¿cómo llegar a ese pueblo que se atosigó de este Congreso? ¿Cómo llegar a ese hombre de los Andes, de la costa, de la sierra, y decirle, miren señores, tienen ustedes que votar por gente productiva? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Alguna precisión primero. Yo cuando hago declaraciones lo hago como un ciudadano a pie, no a nombre de mi partido político, sino por una responsabilidad de ciudadano frente a su sociedad y como agradecimiento a su tierra, a quien deseo, quiero que haya desarrollo, justicia social y que haya un escenario mejor en el futuro para que los ciudadanos puedan vivir mejor. Yo no aspiro, no deseo por el momento hablar de ninguna candidatura ni tampoco ninguna aspiración de posesión alguna en el Estado. En las actuales circunstancias estoy dedicado al aspecto académico, al aspecto de emprendedor, y lo único, mi rol es de propiciar el cambio, propiciar que otras nuevas generaciones con sanidad se incorporen a la política. Los hombres que estamos por encima de los 50 años tenemos que tener la responsabilidad ética y moral. Salgan de la política, preparen a las nuevas generaciones. Se está usted dirigiendo a los jóvenes. Sí, preparen a las nuevas generaciones. Joven que me estás escuchando, es tu responsabilidad participar en política, buscar un espacio. Wilder Calderón está en el compromiso de motivar a los jóvenes que participen en política. Y definitivamente los de mi generación y gente de 50 años para adelante, siendo su derecho. Pero debe haber una reflexión. El Perú necesita cambio. El Perú necesita renovación. Y los que ya fuimos y los que ya son, ya pues, dejen paso a la juventud. Eso es lo que creo que hay que hacer en la política. Y los jóvenes encarnen cambio, no solamente de generación ni edad, sino cambio de ideas y conceptos. Que lo fundamental sea la ética, la moral, los valores, la honestidad, la honradez, la lucha contra la corrupción. Y de esa manera podrán asegurar ustedes una imagen para el Perú y un escenario para la patria de bien, de paz, de armonía y de ausencia de todo lo que hoy día jede, apesta, ¿no? Que es la corrupción, la violencia, la mediocridad, la apatía, la indiferencia. Jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de hacer el cambio en todo el Perú.
Miremos a este gran país que es China, doctor Calderón. El milagro China, he leído en varias oportunidades, los especialistas, economistas, han dicho que el gran milagro chino es por dos razones. Primero, porque el Partido Comunista Chino abrió las puertas a la descentralización del país. Cada provincia empezó a generar sus propios retos. Y segundo, la unidad, empresa, privada, Estado, universidad. Ese trípode ha hecho desarrollar a la China. La universidad investiga, el Estado ejecuta, la empresa privada ayuda y genera economía. ¿Por qué no copiamos ese modelo aquí en el Perú? La afirmación conceptual que usted tiene la suscribo parcialmente, porque los fenómenos históricos, los fenómenos sociales, los aspectos culturales obedecen a diferentes procesos de espacio y de tiempo. China obedece a un proceso cultural distinto a nosotros los peruanos. Lo que China ha tenido la virtud es que su proceso político lo ha adecuado correctamente a las necesidades de su propio desarrollo. China con Mao Zedong estuvo autárquica, aislada de todo el mundo. Y se dieron cuenta los chinos que así esto no funcionaba. Más bien hay que ir a conquistar. Entonces, hoy día tiene una política china, no solamente de incorporación de los capitales, la ciencia y la tecnología al desarrollo chino, sino a su vez de la expansión de la economía china hacia el resto del mundo. Si nosotros observamos la conducta de China, por ejemplo, en el campo de orden económico, es una gran diferencia con la política económica que tiene el presidente Donald Trump. Trump ha dicho muy bien, Estados Unidos tiene que ser para los norteamericanos, la economía debe centrarse en el crecimiento de los Estados Unidos. Y en cambio China ha dicho, no, nosotros debemos de crecer. Y entonces se está aprovechando un gran espacio China. China tiene grandes inversiones en Europa. Todos los países desarrollados. Grandes inversiones en América, en Asia y hasta en el propio Estados Unidos. Recibo información por el cable de que, por ejemplo, China acaba de solucionar el problema económico financiero a este delincuente de la política latinoamericana de apellido Maduro en Venezuela. Entonces, porque China está jugando la utilización de las oportunidades y la producción de sus recursos económicos. Lo que nosotros en el Perú tenemos otro proceso cultural, tenemos nosotros un proceso de orden económico y nuestra reacción tiene que ser fundamentalmente de la clase dirigente, que tiene que tener una visión coincidente, concertada, pero en base a principios, en base a la Constitución, a las leyes. Permítame, doctor Wilde Carrera, usted ha hablado de esto que es necesidad de que hayan cambios. Usted pertenece a un partido. ¿Ha cambiado el Partido Aprista? ¿Está cambiando el Partido Aprista? ¿Se está renovando el Partido Aprista? Bueno, aquí hay que confesar, amables televidentes, el Aprista está en crisis. Como el Perú. De repente la crisis del Perú se refleja en los partidos políticos, o en su defecto la crisis de los partidos políticos se refleja en la política nacional. Pero hay que reconocer que estamos en crisis. Y cuando un enfermo reconoce que está enfermo, entonces inicia a curarse. El mensaje no solamente es para todos los peruanos de renovación, de cambio, de renunciación y de generosidad, de entregar cosas, experiencias a beneficio de hacer. Eso es lo que vengo haciendo con mi propio partido. Yo estoy tratando de influenciar en las nuevas generaciones y motivar para que la juventud y nuevos cuadros se estén inmersos dentro de la política. Bolivia es un país pequeñito, pero que ha cambiado, ha mejorado, ha empezado, hemos visto en los medios de comunicación cómo Bolivia solo negoció su gas y le dio vuelta a lo que estaba haciendo en gobiernos anteriores con Evo Morales, doctor Wilde Calderón. Bolivia hoy en día tiene más carreteras, tiene más ingresos en el Estado, y a pesar que dicen que es un gobierno de izquierda, ha sabido negociar muy bien con los grupos económicos que explotan el gas en Bolivia.
¿Le merece algún comentario Evo Morales? Bueno, yo tengo mucho respeto por la libre determinación de los pueblos, de la forma como se conducen en los países. Y para mí, cuando hago los análisis, para mí vale mucho lo que son los principios. Si bien es cierto, están desarrollando económicamente, pero mientras haya la perennización de un personaje o de los grupos políticos, sin la apertura de la libertad, la democracia, la alternancia y el cambio, nadie sabe qué cosa se oculta. Ya tenemos el caso del Ecuador, Correa, como está ahora. Si no hubiese sido Maduro, ¿qué cosas no sabríamos de Chávez? Hablábamos de Pinochet en otro escenario, que era la más grande suerte que le haya producido a Chile, pero se fue Pinochet y al abrir la caja de Pandora vimos unas grandes sorpresas. No vaya a ser una gran sorpresa para el mundo el caso boliviano. Finalmente, doctor Wilde Calderón, Ancash, Chimbote, que es el lugar donde usted proviene, ha escrito usted un libro últimamente. ¿Qué alternativas se pueden dar para Ancash? ¿Qué visión tiene para Ancash? Usted hizo la ley Corina para que las aguas del río Marañón se trasvasen para irrigar zonas de la costa. Ese proyecto debe olvidarse, ese proyecto lo debemos promover los periodistas. ¿Cuál es el mensaje? Yo lo que le quiero decir a la clase dirigente, a los que aspiran a ser gobernadores, alcaldes, trabajen por lo trascendente y no trabajen por lo circundante. Lo trascendente es trabajar porque en Ancash se hagan obras de impacto para el desarrollo sostenible de la economía y para cambiar el escenario en nuestra región. Y eso pasa por hacer Corina, eso pasa por hacer Chinecas, eso pasa por hacer el puerto de Chimbote un hub, eso pasa por mejorar toda la red de transportes, la red hotelera, pasa por darle un gran impulso al desarrollo de la agricultura fundamentalmente en el eje andino, dándole recursos económicos, apoyo científico-tecnológico, apoyo educativo. Hagan esas cosas que de modo contrario vamos a estar como la bisagra mogosa sobre lo mismo, hablando de lo mismo, y las carreteras van a seguir siendo caminos de cabras y el desempleo va a seguir siempre el mismo lenguaje, la violencia y definitivamente la gran frustración que es caldo de cultivo para la violencia. Bien, doctor Wilde Calderón, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por la visita y como siempre, chimbotanos, aviven el seso y despierten, tomemos conciencia que el futuro nadie lo regala ni lo da, el futuro es obra de cada uno de nosotros y hagamos cosas nuevas para tener resultados nuevos. Si hacemos lo mismo, tendremos lo mismo.